Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual tiene lo que es un bloqueo de pantalla y también la cuenta de Google olvidada. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es un método diferente que el anterior. Vamos a poder recuperar nuestro dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que al final del video vamos a hacer, después de haber recuperado nuestro dispositivo, le vamos a explicar paso a paso de cómo corregir algunos errores que nos quedan en nuestro dispositivo. A veces cuando ya lo hemos recuperado por completo nos queda con algunos errores, que se queda muy lento o se queda pegado. Lo vas a poder recuperar viendo el video tutorial paso a paso hasta el final. En este video tutorial, para poder entrar al dispositivo, vamos a utilizar lo que es una SIM card bloqueada con un código PIN. Para aquellas personas que no saben cómo bloquear un código PIN en una SIM card, en la descripción del video o en los comentarios vamos a dejarle un método para que puedan hacerlo. Vamos a introducir la SIM card bloqueada con el código PIN. Luego de haberla introducido, vamos a retirarla, así de fácil. Retiramos la SIM card, nos quedaría lo que es bloqueado el dispositivo. Bajamos las notificaciones y nos saldría esta tuerquita. Vamos a darle clic a la tuerquita. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar aquí aplicaciones. Luego de aplicaciones, administrar aplicaciones. Ahora vamos a buscar YouTube. En las últimas opciones va a aparecer YouTube. Seleccionamos YouTube. Luego le damos aquí donde dice notificaciones. Luego vamos a habilitar estas opciones y aquí buscamos donde dice ajustes adicionales. Vamos a darle clic. Ahora le damos donde dice acerca de. Luego privacidad, política y privacidad, y nos llevaría lo que es a Google Chrome. Estando aquí le vamos a dar donde dice usar sin cuenta. Damos donde dice no gracias. Aquí vamos a escribir nuestra página oficial. Presten mucha atención cómo escribimos en el navegador. Escribimos Davicel y como aparece en pantalla, le damos en búsqueda y le va a salir nuestra página oficial, que se llama Android TV. Nuestra página, vamos a seleccionar esa opción donde dice Android TV, le damos clic y nos llevaría lo que es a nuestra página oficial correctamente. Le vamos a dar clic aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una entrada. Vamos a buscar la entrada que dice apps Davicel. Vamos a ir bajando y vamos a buscar esa entrada y vamos a seleccionarla y aquí va a aparecer. Bueno, aquí la vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar nuestra página y ahora nos vamos a las últimas configuraciones. Vamos a buscar las últimas configuraciones y vamos a seleccionar esta opción que dice acceso directo apps. Esa es la que vamos a seleccionar y nos llevaría lo que es a este apartado. Estando aquí le vamos a dar en saltar y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir activity launcher, va a aparecer aquí. Le vamos a dar clic, seleccionamos el launcher, aquí va a aparecer. Le vamos a dar en instalar, le damos en instalar, esperamos unos segundos y luego vamos a abrir la aplicación. La abrimos, vamos a esperar que cargue. Ahora vamos a escribir aquí lo siguiente. Vamos a escribir WIZ, le seleccionamos esta opción que dice configuración de Android y vamos a seleccionar esta opción que dice Deferre Trampoline. Esa es la opción que vamos a seleccionar hoy. Le damos clic, vamos a darle clic, le vamos a dar aquí donde dice comenzar, vamos a dar aquí donde dice omitir, vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue. Vamos a dar donde dice vamos a dar aquí donde dice siguiente y aquí le vamos a dar donde dice no tienes el cable, tienes cable USB. Le damos copiar sin cable, seleccionamos, le damos siguiente nuevamente, vamos a esperar que nos lleve a este apartado. Le vamos a dar aquí donde dice usar sin una cuenta de Google.
Vamos a esperar. Aquí le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar siguiente nuevamente. Y vamos a dejarlo aquí y vamos a buscar otro dispositivo que no que esté desbloqueado y que tenga lo que es un bloqueo de pantalla y también lo que es una cuenta de Google. Ya le vamos a explicar. Bueno, lo siguiente sería tener otro dispositivo, tener lo que es una cuenta de Google, también tener lo que es un bloqueo de pantalla, tenerlo bloqueado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sincronizar los dos dispositivos. Puede que de pronto te llegue aquí alguna notificación para sincronizar tu dispositivo, de pronto lo hayas reconocido. Si no, te vas a ir a ajuste y vas a buscar lo que es Google. En Google. Vamos a esperar unos segundos que se está actualizando la aplicación. Bueno, ya que se ha actualizado, esperan que se actualice, luego le van a dar aquí en todos los servicios. Aquí en todos los servicios vamos a buscar aquí más abajo, configurar un dispositivo cercano. Si no te aparece así, te sale normal, vas a buscar configurar un dispositivo cercano. O si no, lo busca en el buscador de ajuste. Configurar un dispositivo cercano, le vas a dar en comenzar y aquí vamos a esperar que se sincronice ambos dispositivos. Ya aquí se han enlazado. Le vamos a dar en siguiente. Le vamos a dar donde dice copiar. Vamos a introducir la contraseña. Tiene que tener un bloqueo de pantalla, como estábamos diciendo, tener un bloqueo de pantalla para poder hacer este mismo proceso. Ya se están sincronizando ambos dispositivos. Ahora ya vamos a esperar unos segundos. Ya cuando te llega aquí es porque ya el proceso se ha sincronizado, ambos dispositivos se han sincronizado. Le vamos a dar donde dice no copiar, no copiamos, listo, le damos siguiente. Ya podemos retirar nuestro dispositivo. Ahora nos quedamos con este. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es reiniciar nuestro teléfono. Lo vamos a reiniciar, lo reiniciamos. Vamos a esperar unos segundos hasta que reinicie, nos lleve a inicio. Bueno, nos conectamos a la red de Wi-Fi, vamos a conectarnos. Le vamos a dar aquí en siguiente o a la flechita que aparece aquí. Como pueden ver, el dispositivo está un poco lento. Vamos a explicarle cómo corregir esos errores, porque ya cuando recuperemos nuestro teléfono por completo nos quedaría muy lento, demasiado lento. Le damos donde dice no copiar. Vamos a esperar hasta que nos lleve hasta que la cuenta fue agregada exitosamente. Vamos a dar en siguiente. Vamos a dejarlo unos segundos ahí. No se preocupen si se apaga y se prende la pantalla. Vamos a dar en más y le damos en aceptar. Le damos en saltar ahora. Le damos salir y recibir recordatorio. Ahora esperamos. A esperar hasta que nos lleve a este apartado. Le vamos a dar aquí a la flechita. Le damos nuevamente a la flechita. Le damos en saltar. Le damos aquí a la flechita. Y aquí nos llevaría lo que es a inicio. A esperar. Y bueno, le van a dar en instalar, no importa. Le damos clic aquí. A esperar, como pueden ver ya se desbloquearon estas opciones. Ya le dan clic aquí. Si se devuelve hacia atrás, no se preocupe. Vuelve y hace el mismo proceso, pero como ya nosotros hicimos todo, aquí nuevamente. Eso a veces suele pasar que se devuelve hacia atrás, entonces lo hacemos nuevamente. Damos nuevamente, le omití ese pedazo para que no vuelvan a verlo. Damos clic aquí nuevamente, le damos en saltar y ahora sí nuevamente vamos a esperar.
Vamos a demarcar todas estas aplicaciones. Vamos a demarcarla esta vez para que no tenga ese poco de instalaciones, no nos quede tan lento. Darle clic aquí en el centro para hacer más rápido la configuración. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como lo estábamos diciendo, estos dispositivos se ponen muy lentos. Vamos a corregir estos errores. Nos vamos donde dice acerca de. Ahora le vamos a dar aquí donde dice restauración. Y aquí le vamos a dar donde dice eliminar todo. Y restablecemos todo hasta que vuelva a reiniciar nuevamente. Y lo volvemos a configurar nuevamente. Y ya nos quedaría un dispositivo libre de errores.